todo esto. Antes, Alexis Ortega, creo que está al otro lado, para comentar todo lo que estamos viendo. El director general técnico de Finagente Gestión, todo lo que estamos viendo con unas minutas de la FED, que aquí comentábamos, medio de broma, medio no, que siempre hay unanimidad en el voto, pero en realidad siempre hay una disensión bastante importante. Hay quien piensa que había que haber subido más porque mire cómo está la subyacente, y hay quien piensa que el estrés que está soportando el sector bancario empieza a ser excesivo. Alexis, muy buenas noches. ¿Opiniones al respecto de esto, del dato de inflación? Bueno, con respecto a este tema que estabas hablando de la supuesta unanimidad, yo creo que se habla siempre de unanimidad para darle un cierto empaque de que son expertos y que por lo tanto están tomando una decisión muy buena. Lo que pasa es que yo, cada vez que se me habla de unanimidad, yo siempre me acuerdo de una frase de Winston Churchill que decía que si había un problema y teníamos 5 economistas, pues había 5 soluciones, y si entre ellos estaba Keynes, pues teníamos 6 soluciones. Con lo cual, buscar la unanimidad, por muy comité que haya, por muy expertos que haya, la verdad es que el récord de la Reserva Federal desde prácticamente la gran inyección de liquidez del 2020 ha sido prácticamente nefasto. Ni vieron venir la inflación por las medidas que estuvieron aplicando, tanto fiscales como monetarias, o en concreto la Reserva Federal, las monetarias, ni en el 2021 hicieron lo suficiente como para contrarrestarlo, y en el 2022 y ahora lo que queda del 2023 lo único que han hecho es sencillamente ir parando todos y cada uno de los errores con unos problemas en el sector financiero muy gordos. Por lo tanto, es lo que se debe decir, no tanto lo que creo que es lo que ellos creen. Alexis, quería preguntarle, yo desde aquí, buenas tardes, sobre la subida de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal, la reunión de mayo. Se espera ahora mismo, no ha habido mucho cambio en los swaps de la Fed en cuanto a probabilidades para la próxima reunión debido a pesar del dato de inflación que ha sido mejor de lo esperado. ¿Qué cree que podríamos ver en mayo? Bueno, yo creo que en mayo nos estamos acercando, yo creo que al punto neurálgico y el punto importante de todo este proceso de subida de tipos de interés. La Reserva Federal tiene que recuperar en cierto modo su credibilidad, y por lo tanto yo creo que le queda todavía algunas subidas más. Lo único que pasa es que ya a partir de la reunión de mayo el gran debate ya es si se ha llegado al final o si queda algo más. Y hay que tener presente varias cosas. Primero, la inflación no está controlada. Lo que tenemos es la inflación general, que está cayendo pues porque se han sacado los efectos de subidas de tipos de interés del año pasado y ahora no ha habido tantos, y por lo tanto de alguna manera la interanual va cayendo, pero la subyacente está subiendo, y está subiendo más de lo esperado, y el sector servicios insiste todavía en esa situación. Por lo tanto, dar la victoria total con estas medidas no es del todo positivo. Quizás el punto positivo que tiene en esta situación es que hay en ciernes una crisis bancaria que está haciendo el trabajo sucio a la Reserva Federal, puesto que el crédito está cayendo y por lo tanto la caída del crédito va a ser un poco el elemento que va a ayudar a controlar algo más la inflación, y sobre todo esa inflación de servicios. Pero claro, en la solución también está el problema. ¿Qué va a pasar si de buenas a primeras la Reserva Federal se ve obligada a seguir subiendo los tipos de interés y eso genera una situación conflictiva en el sector bancario? Ahí es un tema muy importante, puesto que esta situación, este triángulo de la Reserva Federal de control del empleo, de control de la inflación y de la estabilidad bancaria, en algún momento tendrá que elegir por cuál se queda, por la estabilidad del sector financiero o por la situación o el control de los precios. Y ahí este es el momento un poco de la verdad. Por tanto, para mayo es muy fácil, van a subir 1/4 de punto los tipos de interés, pero ahí es donde ya yo creo que ya se les ha acabado ya el terreno, y por lo tanto nuevas subidas pueden generar algún tipo de problema y intentarán mantener su credibilidad, pero a coste de que si siguen subiendo pues van a tener un problema mayor que el de la inflación. Sí. Iba a preguntar, porque es muy interesante lo que dice Alexis, y quería destacar, si me permites, José, el tema de que el personal de la FED proyectó una recesión leve a partir de 2023. Se dice claramente en las actas, en la parte donde hablan del staff de la Reserva Federal, hablando de cómo se proyecta esa posible recesión leve. El mercado parece que no se ha inmutado mucho. Entiendo que
una recesión en este caso leve no sería tan mala noticia, a lo mejor el mercado ya la tendría más o menos descontada, o puede haber una recesión que se convierta en algo peor. Alexis, ¿cuál es su opinión? Las recesiones leves no existen. De hecho, incluso creo que cualquier posibilidad de que parezca leve muchas veces acaba convirtiéndose en algo mucho más complicado. Hay una cierta insistencia del consumo que ha sido muy apalancado y ha estado muy apalancado, valga un poco la redundancia, por todas las medidas que se han hecho desde el año 2020, y frenar eso es relativamente importante. Si usted, por ejemplo, se fija, los incrementos de las tarjetas de crédito, o sea, de los saldos de tarjetas de crédito ha aumentado de una manera muy importante, e incluso los tipos de interés en estos momentos están en niveles que no se habían visto prácticamente en décadas. Están cercanos al 20 y tantos %. Y aún así el consumidor, para mantener ese nivel de gasto, está aceptando unos costes financieros altísimos. Eso de alguna manera nos habla de una potencia de la capacidad del consumo que hay que castigarlo. Y obviamente cuando se castiga, generalmente acabas pasándote. Y por lo tanto, la idea de esto de una descenso suave y tal, esto no es un avión, la economía no es un avión y no se puede proyectar nunca un aterrizaje. Generalmente o no aterriza o te estampas contra la pista. Y así que el mercado espera siempre que podamos hacer eso, pero no tenemos, la economía no tiene las herramientas suficientes como para tenerlo, para lograr ese aterrizaje suave. Fíjese que yo llevo ya prácticamente como 30 años en el mercado y no he visto nunca un aterrizaje suave que pueda llamarse como tal. Muy interesante. Muchas gracias por el análisis, Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Que tenga buena noche y gracias por estar aquí con nosotros para analizar estas actas de la FED. Vale, gracias a vosotros. Nosotros miramos ya, recuerden, actas